la 7, que es fuentes del derecho penal. Bueno, fuentes inmediatas y fuentes mediatas. Dentro de las fuentes de producción o inmediatas se encuentra la ley, la analogía y la costumbre. Hay que determinar, eh, bueno, es que la ley en sentido formal es la única fuente creadora de delitos y penas, ¿verdad? Pero recordemos que hay otras fuentes de producción, en este caso la analogía y la costumbre. Con respecto a la analogía, bueno, pero antes de pasar a ella, analicemos lo que es la ley, ¿no? A lo que es la creación del principio de legalidad. Fue establecido por primera vez por el penalista alemán Anselmo von Feuerbach, quien acuñó la conocida expresión nulo crimen, nula pena sine lege, con que acostumbra citarse dicho principio. Esto significa que no hay crimen o no hay delito y no hay pena sin una ley. Que no hay delito y no hay pena sin una ley. Eso significa con que acostumbra citarse el principio de legalidad. Ok, entonces este principio de legalidad es una reacción contra el excesivo arbitrio de los jueces que tenían en la época monárquica, ¿verdad? Que antes, pues la voluntad del soberano es lo que prevalecía, ahora es la voluntad de la ley. La voluntad de la ley establecida en la misma ley, y los jueces debían simplemente limitarse a cumplir la ley, a ejecutarla, ¿verdad? Sin interpretarla. Sí, originalmente así fue, ¿verdad? Negándoles en la aplicación de las leyes penales toda actividad que no fuera puramente mecánica de subsumir el hecho en el precepto. O sea, lo único que tenía que hacer era determinar si la acción, ¿verdad?, se subsumía en la ley. Y eso era lo único que tenían que establecer. Los jueces, decía Montesquieu, no son más que la boca que pronuncia la palabra de la ley. En la misma línea prohibía la Josefina terminantemente la analogía y vinculaba a los jueces a la observancia literal de la ley. Bueno, entonces este principio de legalidad tiene cuatro manifestaciones o cuádruple garantía, de su cuádruple garantía, ¿verdad? Significa la garantía criminal o la garantía de nulo crimen sin ley, que significa que no hay delito sin ley. No hay delito sin ley, ¿verdad? De aquí se deduce que no existe un delito natural y que para que haya delito debe especificarse en qué consiste la conducta delictiva. Y también que los tribunales no tienen facultades para considerar delitos hechos distintos a los tipificados en la ley. Es decir, que no queda el arbitrio de los jueces ni ningún operador de justicia establecer que es ley o que va a constituir un delito, ¿verdad? Si no está establecido en la ley, porque la ley es la que define lo que es o no es delito. Entonces, bueno, esa es la garantía criminal, o sea, nulo crimen sin ley, o sea, que no hay delito sin una ley. Segunda garantía o segunda manifestación de la cuádruple garantía del Abogado, principio ¿me puede de repetir la legalidad. primera garantía? Que no hay delito sin ley, nulo crimen sin ley. No hay delito sin ley. Segunda garantía, garantía penal, que no hay pena sin ley. En la primera es que no hay delito sin ley. En la segunda es que no hay pena sin ley. Es decir, nula pena sin lege. No hay pena sin una ley, ¿verdad? De aquí se deriva primero que la ley tiene que determinar la pena abstracta a imponer en cada delito. ¿Cuál es la pena abstracta? Es la que establece el legislador, ¿verdad? Y el legislador, si ustedes ven la manera en que el Código Penal establece las penas, siempre va a establecer un parámetro o un rango mínimo y uno máximo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando sanciona el delito de homicidio, dice de 15 a 20, por ejemplo, ¿verdad?
Es un rango o un parámetro que es la pena abstracta. ¿Por qué el legislador no señala una pena concreta? Vamos a ver, Pedro Manuel. ¿Por qué cree usted que el legislador no señala una pena concreta y en vez de decir, vamos a sancionar el delito de homicidio con pena de 15 a 20, en vez de decir eso, ¿por qué no dice que la pena sea de 15 o de 20? ¿Por qué establece un parámetro o un rango y no una pena cierta o concreta? Creo que toma en cuenta cómo fue ejecutado el hecho. No, no es la No. verdadera razón. No es la verdadera razón. ¿Alguien más? Bueno, es que La gravedad recuerde, del delito, ajá, vamos a ver, Gloria. la gravedad del delito. No tampoco. Mire, el legislador, el legislador Apurate, sí. legisla en abstracto, ¿verdad? Legisla en abstracto. Y el juzgador aplica la ley al caso concreto. Entonces, el legislador dice que el delito de homicidio se sanciona de 15 a 20, ¿verdad? Entonces, es al juez al que le toca, o al tribunal al que le toca determinar qué pena concreta le va a imponer a un imputado, porque digamos, aunque fueran tres imputados en un juicio, aunque hubieran cometido la misma acción delictiva, no necesariamente tendría que imponer la misma pena, porque la pena va establecida en razón a cada individuo, por ejemplo, a la peligrosidad de cada individuo, por ejemplo, si ha incurrido en anteriores condenatorias, si tiene antecedentes, por ejemplo, la forma de comisión del delito, por ejemplo, si la ha incurrido en ensañamiento, en alevosía, en, en otros agravantes, ¿verdad? O, por ejemplo, en el grado de daño provocado por el delito. Entonces, esto quiere decir que, como dije, el legislador solo pone parámetros, pero es al juez o tribunal que le corresponde, de acuerdo a cada caso concreto, establecer primero que el autor es o no es culpable. Una vez señalado que el acusado es culpable, ¿verdad? Entonces después hay una sentencia o una audiencia, perdón, una audiencia donde convoca a las partes para el solo hecho de determinar la pena concreta. O sea, para determinar eso que les acabo de mencionar. Agravantes, atenuantes, peligrosidad, daño provocado por el delito, antecedentes personales, todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí es donde el juez va hay reglas. Ya la ley dice cómo se debe aplicar las penas, ¿verdad? Por ejemplo, dice, entre 7 atenuantes y agravantes se pone de la pena media para adelante, ¿verdad? De la pena media para adelante. No puede ser de la pena para atrás porque hay agravantes. Y si hay dos agravantes y una atenuante, entonces puede poner la pena máxima, ¿verdad? Entonces ya se establecen reglas para poder determinar la pena concreta de la manera más específica posible, ¿verdad? De tal Abogado, manera, ¿cuál es la dígame. diferencia, cuál es la diferencia entre agravantes y atenuantes? Bueno, que ambas son circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Se le llama modificativas o accidentales porque puede ser que existan o no. O sea, independientemente de que hayan agravantes o atenuantes, si la persona es culpable, si el tribunal lo determina así en el juicio, al final del juicio, se le va a imponer una pena. Pero modifican la responsabilidad penal en el sentido de que si es un agravante, va a agravar la pena. Y si es un atenuante, va a rebajar o reducir la pena, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, un atenuante, primera vez que delinque. Es primera vez que delinque. Antes nunca había sido detenido. Además, un atenuante que sea entre 18 y 21 años, ¿verdad? Entonces, eso es un atenuante porque es un muchacho joven, ¿verdad? Un atenuante, por ejemplo,
Mm, bueno, son varias las atenuantes que están ahí. Por favor, revisen el artículo 32. 32, donde están las circunstancias agravantes. El 31, las atenuantes, ¿verdad? Por ejemplo, un atenuante podría ser donde la persona podría haber sido beneficiada con una circunstancia eximente, pero no reúnen todos los requisitos. No se reúnen todos los requisitos, ¿verdad? Para eximir, pero sí para atenuar, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que se defiende de algo, de una supuesta agresión cuando no llega a ser, cuando nada más es algo producto de la imaginación. Entonces, un requisito de la agresión es que tiene que ser real. Pero si la persona comete un error en cuanto a la interpretación de la agresión y vaya, puede ser una broma, puede ser una situación incidental, ¿verdad? Y él la interpreta como una agresión. Por ejemplo, el hecho de regresar de noche a su casa y la persona observa que detrás de la cortina hay alguien y toma su arma de fuego y dispara creyendo que es un asaltante cuando en realidad es alguien de su familia que le quiere jugar una broma o alguien que quiere asustarlo, ¿verdad? Y entonces él ahí no puede alegar una legítima defensa, ¿verdad? No puede alegar una legítima defensa porque la agresión no existió, la agresión no existió. Fue producto de su imaginación, no era real. Entonces ahí no puede alegar una legítima defensa. Pero sí podría alegar un atenuante, ¿verdad? Porque no se cumplen todos los requisitos de la legítima defensa, pero se podría hablar de una legítima defensa putativa porque no existen, no reúnen todos los requisitos, ¿verdad? Entonces, bueno, las circunstancias modificativas se pueden aplicar ya sea para agravar o para atenuar la pena. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Entonces, bueno, ya hablamos de la garantía criminal, donde dice que si no hay delito, no se puede aplicar una pena, ¿verdad? Quiere decir que todo aquello que está, que todas aquellas acciones que aunque sean inmorales o contrarias a la ética o a las buenas costumbres, pero si no están en el código, como delitos no se puede aplicar una pena, ¿verdad? Por, por el principio de legalidad, ¿verdad? O sea, lo que no está en la ley no existe para el derecho penal. Lo que no está en la ley penal no existe, ¿verdad? Solo es delito aquello que la ley establece como tal, ¿verdad? Si no está ahí, por ejemplo, la prostitución propiamente no es un delito. Lo que sí es un delito es, por ejemplo, aprovecharse de un menor de edad o explotar la explotación sexual comercial. Pero el ejercicio de la prostitución por sí misma puede ser inmoral, puede ser contra la ética, puede ser, bueno, lo que usted quiera, pero, pero no está tipificada como delito. Bueno, tercera manifestación del principio de legalidad, la garantía judicial, que no se puede aplicar una pena sin un juicio legal, sin un juicio. O sea, si no hay juicio, no se puede aplicar la pena. ¿Por qué? Porque el derecho penal, aunque establece los delitos y las penas, no se pueden aplicar en forma automática, sin juicio. O sea, es necesario celebrar un juicio para establecer una pena, ¿verdad? Y es requisito que ese juicio sea celebrado con todas las garantías. Si no Con estoy todas mal, las... abogado, eso está también tipificado en el Código Procesal Penal, ¿no? Creo que están los primeros 5 artículos, creo. Ujú. Es que, mire, ese principio de legalidad tiene una connotación penal sustantiva, que es lo que estamos analizando ahorita. El concepto de legalidad penal,
Eso es lo que estamos viendo, que no puede aplicarse una pena sin un juicio. Esta es la tercera manifestación. Ese en latín es nulla pena sine legali judicio. Nulla pena sin legali judicio, ¿verdad? O sea que no se puede aplicar una pena sin juicio, ¿verdad? Ahora, el principio de legalidad procesal es, tiene que ver con el concepto de juicio oral y público que debe desarrollarse con todas las garantías del debido proceso, ¿verdad? Y que en caso de duda tiene que absolverse. Todo ese principio de legalidad procesal y que prevalece la presunción de inocencia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista del derecho sustantivo o material, el derecho penal del principio de legalidad tiene estas 4 manifestaciones. Y la última manifestación del principio de legalidad es que es una garantía para la ejecución de la sentencia, el principio de legalidad. Porque recordemos que en cada una de las etapas del proceso, eso lo dijimos, ¿verdad? Anteriormente, en cada una de las etapas del proceso hay un juez de garantías. Un juez de garantías, el juez de garantías de la etapa preparatoria, el juez de garantías de la etapa intermedia, el tribunal, que son jueces de garantías de la etapa de debate o juicio oral y público, y una vez que la sentencia adquiere la firmeza o la condición ya, digamos que no quepa contra ella ningún recurso, o sea que la sentencia quede firme, entonces pasamos a la etapa de ejecución. La etapa de ejecución también está regulada por el principio de legalidad porque le corresponde a un juez, en este caso el juez de ejecución de la pena, el juez de ejecución de la pena, que en España se le llama juez de vigilancia penitenciaria, pero aquí le denominamos juez de ejecución penal. A él le corresponde ejecutar la sentencia que dicta el tribunal de juicio. Pero entonces es una manifestación del principio de legalidad en la fase de ejecución de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que ese juez de ejecución de la sentencia, los únicos derechos que puede reprimir o limitar o restringir al acusado son los establecidos en la sentencia, expresamente. Por eso la sentencia tiene que ser clara en cuanto, vaya, por ejemplo, decir, no basta decir, por ejemplo, que lo inhabilitan, que recae la pena de inhabilitación especial, sino que hay que decir de manera expresa en la sentencia qué oficios o qué manifestaciones del ejercicio profesional son los que quedan inhabilitados, ¿verdad? Y yo les ponía el caso, el médico que incurre en malpraxis médica, cuando es médico de atención en hospitales públicos y comete una malpraxis ahí en perjuicio de un paciente, entonces si se le llegara a condenar, se le impone la pena, digamos, ya sea por lesiones culposas o homicidio, depende del tipo de delito, ¿verdad? Pero estos, según la gravedad de la pena, va a ser también sancionado con una inhabilitación. Si es arriba de 5 años, es absoluta, y si es abajo de 5 años de prisión, es una inhabilitación especial. Pero cuando dice inhabilitación especial, tiene que decir qué función o qué parte del ejercicio profesional es la que está inhabilitando. En este caso, tendría que inhabilitar expresamente el ejercicio de la medicina en la emergencia de ese hospital. No, no otra manifestación, sino que esa, porque esa fue la actividad que él estaba desarrollando cuando cometió el delito. Entonces, porque es una inhabilitación especial. Pero si fuera una inhabilitación absoluta, entonces ahí lo inhabilita para el ejercicio de su profesión en todas las manifestaciones. O sea que el señor no podría ejercer la medicina mientras esté cumpliendo su condena. Recordemos que normalmente las inhabilitaciones, ya sean especiales o absolutas,
duran por el tiempo de la condena, pero hay ocasiones donde, especialmente cuando se trata de delitos contra la administración pública, que son delitos muy graves, por ejemplo, en la malversación, en ese tipo de delitos que se refieren al mal manejo de fondos públicos, actos de corrupción propiamente, entonces la inhabilitación puede ser por el doble de tiempo de la condena. Es decir, que puede ser que salga haya cumplido su pena, ya haya cumplido su pena y todavía le falte cumplir la inhabilitación, ¿verdad? Entonces ahí se debe de cumplir lo que dice la pena establecida en el delito, ¿verdad? Y, y ahí se tiene que ser bien específico, bien específico. Ok, entonces está recapitulando el principio de legalidad, tiene 4 manifestaciones o cuatro manifestaciones de la garantía penal. Es una cuádruple garantía que es: no hay delito sin ley, no hay pena sin ley, no hay pena sin juicio legal y la garantía de ejecución, ¿verdad? Esto es el principio de legalidad. Y vamos a ver Paola, que está divertida ahí hablando a ver con quién. Paola Reyes, dígame usted, para usted, ¿qué es la analogía? Ahora su micrófono. ¿Qué es la analogía para usted? A ver, ¿me escuchó? No, apagó ¿Me escuchan bien? sí, le escuchamos, pero enciende su camarita, por favor, para que la podamos Sí, ver. sí, es que tengo problemas. Estoy conectada con la computadora. Dele. ¿Para usted qué es la analogía, Paola? Bueno, creo que desde mi punto de vista, o sea, es cuando uno, bueno, leyendo el contenido, ¿verdad? O cuando uno lee el contenido es cuando, pues uno capta el concepto, lee, analiza Ujú. desde mi punto de vista. No sé si estoy equivocada. ¿Pero en qué caso se aplica la analogía? ¿En qué casos? ¿Sí? Estamos hablando de la fuente del derecho penal, ¿verdad? Ujú. O sea, ya dijimos que la fuente primigenia del derecho penal es la ley. La ley por el principio de legalidad. Ahí están los delitos y las penas. Pero hay una fuente que también es originaria o principal o de inmediata, que le llaman aquí, o fuente de producción, es la analogía. Entonces, ¿qué es la analogía y cuándo se aplica? Ok, vamos a preguntarle a Brian Salinas. Pidió la Sí, abogado, palabra. es como cuando no hay una ley exacta, Ajá, sí. entonces el jurista trata de imponer alguna otra norma parecida. Por ejemplo, no creo que en Honduras haya una ley así con los drones, ¿verdad? Ujú, ok. Entonces, si pasa un accidente o algo así, entonces el jurista, como no hay una norma exacta para ese tipo de eventos, entonces el jurista trata de poner otra norma como alguna norma de vehículos o algo parecido. Ajá, En mi bueno. punto de vista. Lo que yo le interpreto es que puede ser, bueno, no hay leyes que son perfectas, bueno, y hay leyes que son más imperfectas que otras. Entonces, de pronto puede ser que una ley tenga vacíos, por ejemplo, en cuanto a la regulación de determinadas conductas, pero hay una situación que hay que analizar. Que tenemos un principio de legalidad y entonces todo lo que no está en la ley no existe. Entonces, el juez no puede crear sanciones, no puede crear delitos, pero sí puede llenar vacíos y a ver qué tipo de vacíos son los que está autorizado el juez para llenar. No todos, porque recordemos que el juez no puede legislar, no puede aplicar una ley que no esté en el código. A ver, Ana Paola, usted levantó la mano, dígame. Sí, con respecto al concepto de analogía, que dice Sí. que consiste en la aplicación a casos no previstos.
Ajá, en la ley sí. de una norma extraída de la misma. Ok, En entonces que en el ordenamiento el jurídico. juez ante un vacío de la ley, por ejemplo, no necesariamente vacío, sino que también puede ser vaya, el ejemplo clásico de la analogía es la aplicación de circunstancias que son atenuantes o modificativas de la responsabilidad penal a favor del acusado, aunque no estén expresamente establecidas, ¿verdad? Aunque no estén expresamente establecidas en la ley. Quiere decir que en este caso de las analogías, cuando se pueden aplicar cuando favorecen al acusado, pero no cuando lo perjudican. Es decir, el juez no puede crear agravantes, porque el problema del derecho penal es que restringe derechos. Entonces el juez no puede crear circunstancias que restrinjan derechos, pero sí puede crear circunstancias a favor y circunstancias que sean análogas o parecidas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, busquemos las circunstancias atenuantes en el código para que ustedes me van a ayudar a identificar algunas circunstancias análogas que se pueden interpretar para rebajar la pena, para reducir la pena del acusado. Veamos, artículo 31, artículo 31. Dice acá, número 2, actuar por estímulos tan poderosos que produzcan en el sujeto arrebato o obcecación de entidad semejante. Ese es un atenuante. Pero si ustedes ven, es un atenuante que es bien general, porque dice actuar por estímulos tan poderosos que produzcan arrebato u obcecación. Y aquí, ¿qué tipo de emociones podrían caer aquí dentro de este concepto? ¿Qué tipo de estímulos son tan poderosos que pueden producir arrebato o obcecación? ¿Los celos? El La deseo ira. de la El ira, el enojo, deseo de venganza. ¿Qué más? Eh, la envidia. El miedo. Ah, el miedo también El podría ser. egoísmo. Ajá, también. Entonces, de Ujú. pronto, dice acá, estímulos tan poderosos, como el deseo de venganza, por ejemplo, em, vaya, yo recuerdo un caso de de unos padres que estaban observando a su hijo que andaba en su vehículo y alguien chocó el vehículo de su hijo y lo mató. Murió el muchacho en ese accidente. Entonces el padre de ese muchacho sintió tanto odio, ¿verdad? Odio porque había sido un accidente donde el autor había tenido la culpa. Entonces agarró su arma, un arma que tenía, y fue y le disparó y lo mató al autor del accidente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí no se puede disculpar, no se disculpa el hecho. Entonces él lo que alegó en juicio fue de que él no pudo controlar la ira en ese momento, que se dejó llevar por ese impulso de venganza, ¿verdad? Y que en ese momento no pudo controlarse, pero que después, inmediatamente después de haber realizado la acción, como que ya no se podía arrepentir, pero por lo menos entregó el arma a la policía, se entregó voluntariamente y, y después decía, bueno, no sé por qué llegué a realizar esa acción, como arrepentido, ¿verdad?, de lo que había hecho. Pero ya era demasiado tarde, o sea, no se justifica la acción, pero se atenúa porque es natural, hasta cierto punto, que el padre, al ver a su hijo muerto en un accidente, actúe de esa manera, por lo menos impulsiva. Son reacciones impulsivas o primitivas, reacciones primitivas. Como lo es también, por ejemplo, actuar por celos. ¿Qué sucedería si un hombre llega a su casa y encuentra a su esposa con otro hombre en su cama? Entonces, bueno, ahí puede ser que el hombre cegado por los celos, ¿verdad?,
o por la ira, tome un arma y mate a cualquiera de los dos o al dos. Entonces, esas son situaciones que tal vez aquí se pueden interpretar, ¿verdad? Se pueden interpretar de muchas maneras porque se tiene que llenar ese vacío, decir, qué estímulos son? Que no diga celos, o que no diga venganza, que no diga odio, ¿verdad? Pero eso se llena, se rellena ahí, siempre y cuando se puede interpretar. Vaya, por ejemplo, una madre que está teniendo su hijo, que es primera vez que tiene su hijo, creo que hace poco pasó en San Pedro Sula un caso parecido, donde creo que era una doctora que mató a su niña recién nacida, ¿verdad? Y entonces cayó detenida, o se hizo un escándalo por la prensa y todo lo demás. Pero ¿qué sucedió? El médico alegó que había tenido una descompensación, primero hormonal y también de carácter nervioso, que le produjo una crisis donde ella no pudo controlar en este caso no sé qué sería, si sería miedo o sería como era primera vez, ¿verdad? Y decían que ella estaba tomando medicamentos también porque tenía un problema psiquiátrico. ¿Será que se descompensó por la falta de medicamentos? Entonces, bueno, entonces también eso se puede incorporar. Vamos a ver si hay alguna. Dice el número 6. Cualquier otra circunstancia análoga a las anteriores. Aquí está, ¿verdad? Aquí está lo que les quería mencionar. La circunstancia atenuante sexta, donde habla expresamente de que se puede crear una circunstancia análoga siempre que se parezca o sea similar a alguna de las circunstancias anteriores establecidas por el legislador, como la que les acabo de mencionar, ¿verdad? Porque puede ser que la muchacha haya tenido una descompensación hormonal o una descompensación psiquiátrica por ser una paciente psiquiátrica. Y entonces esto, claro, por supuesto, el que lo alega tiene que probarlo. Y eso se prueba científicamente, en este caso con un dictamen de un psiquiatra forense del Ministerio Público, que diga que en el momento en que la madre quitó la vida de su hijo, estaba en una situación sin control de su voluntad ni de su conciencia. Sin control de su voluntad ni de su conciencia. O sea que no sabía lo que estaba haciendo. Dígame, Osman. Abogado, buenas tardes, compañeros, no sé si me escuchan. En este caso también aplica para las personas en estado de ebriedad. Sí, sí, también se explica porque recuerden que tanto las drogas como el alcohol tienen la capacidad de alterar el metabolismo y la conducta y el comportamiento humano. Depende del grado de alcohol, ¿verdad? Entonces, digamos, si una persona toma una cantidad de alcohol que no es capaz su cuerpo de metabolizar, porque el cuerpo puede, bueno, digamos, una persona está tomando, hay diferentes personas que tienen diferente capacidad para consumir alcohol, ¿verdad? Pero digamos que es una persona que se excede en el consumo de alcohol y en un momento en que su cuerpo y su cerebro principalmente, es tan grande la cantidad de alcohol que ya no lo puede procesar, ya no lo puede metabolizar. Y entonces, ¿qué provoca? Provoca una desconexión de la conciencia con la realidad. Y entonces, en ese momento, mientras los volúmenes de alcohol sean demasiado elevados, la persona va a mantenerse, se denomina en una psicosis mental transitoria. Una psicosis mental transitoria que puede durar horas. Generalmente dura horas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, la persona puede realizar cosas que después ni se entera, ¿verdad? Porque los hacen en un estado de inconsciencia. Un estado de inconsciencia, entonces, siempre y cuando también, en este caso, debe ser debidamente diagnosticado, o sea que
La persona tiene que tener un diagnóstico médico de que al momento de la realización del hecho padecía de una psicosis, ¿verdad? Debido al grado de alcohol. ¿Y cómo se prueba el grado de alcohol? Porque también no es, no basta con alegarlo. Ah, es que no sabía lo que estaba haciendo. No basta con decirlo, sino que hay que probarlo, ¿verdad? Entonces se prueba con un dictamen de alcoholemia, ¿verdad, Lisette? Con un dictamen de alcoholemia. Usted quería participar o quiere participar, ¿verdad? Encienda su micrófono, encienda su micrófono. Buenas tardes, por ejemplo, si es una persona que hizo, digamos, cometió un delito una vez y lo hace 2 veces más y con el mismo argumento, ¿es válido o habría otro proceso? Podría ser un reincidente, podría ser alguien que está realizando una acción. Ah, porque también se puede simular, claro, se puede fingir, se puede simular. Lo que no se puede simular es una enfermedad psiquiátrica, especialmente si está diagnosticada, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que mientras esté tomándose los medicamentos y no consuma bebidas alcohólicas, es una persona perfectamente normal y entonces puede realizar cualquier actividad familiar o laboral, ¿verdad? Pero apenas deja de consumir sus medicamentos y de paso que consume drogas o alcohol, entonces esa persona puede tener una descompensación en su comportamiento y dar lugar a ya sea a una depresión o ya sea a una conducta agresiva, ¿verdad? Puede ser que reaccione de cualquiera de esas dos formas, que puede ser que llegue a un suicidio o puede ser que cometa un delito contra un tercero, ¿verdad? Porque su comportamiento está alterado por la falta de medicamentos y también por el consumo de sustancias, consumo de sustancias. Pero si una persona ya ha cometido varios delitos así, a menos de que la persona realmente sea un enfermo crónico, ¿verdad? Podría ser, podría ser. Eso depende del diagnóstico médico, ¿verdad? Pero normalmente una persona que ya cometió un delito así de una vez, entonces ya prácticamente sería, no basta con poner una pena, sino que también una medida de seguridad, de tratamiento, someter a la persona a un tratamiento psiquiátrico permanente, ya sea con internamiento o ya sea ambulatorio. Dígame, Ashley, quiere hacer pregunta. Bueno, más bien sí es como una pregunta, pero creo que usted más o menos lo dijo, que básicamente si algo se vuelve como reincidente en vez de ser lo que es alguien, por ejemplo, de celos o algo así que tenga alguna emoción fuerte, en vez de si ya se vuelve reincidente, en vez de un atenuante se volvería un agravante, ¿verdad? Si la reincidencia es, por ejemplo, que lo hayan condenado con anterioridad, es la única manera de ser reincidente, ¿verdad? La reincidencia tiene que ver con anteriores condenatorias, ¿verdad? Pero, y es un agravante, la reincidencia es un agravante. Quiere decir que si a una persona ya lo condenaron por un delito y vuelve a delinquir, entonces ya la pena que le van a imponer es con un agravante. Es decir, por lo menos lleva 3 años o más. Si antes cumplió 10 años, ahora le van a caer 13 o 14, porque es reincidente, ¿verdad? Depende. Dígame, Edilson. Abogado, buenas tardes. En el caso de reincidencia, lo que se le aplica entonces son medidas de seguridad postdelictivas. Sí, posdelictiva quiere decir, bueno, no tanto posdelictiva, sino que es que, mire, la consecuencia del delito es una pena o una medida de seguridad, o ambas, porque fíjese que las medidas de seguridad se pueden aplicar durante el proceso. Por ejemplo, un internamiento. Si una persona tiene problemas psiquiátricos o es un alcohólico que no puede estar en la calle porque cada vez que toma alcohol va a ir a tener un accidente de tránsito, o son personas que son altamente peligrosas por esa situación, ¿verdad? Entonces, a los jueces le pueden poner una medida de seguridad durante el proceso o como consecuencia de la pena, como puede mandarlo a cumplir la pena en un hospital psiquiátrico o
o en una penitenciaría, pero en un área para personas con problemas psiquiátricos. Que lo que les comentaba es que Honduras no tiene, desafortunadamente, no cuenta en el sistema de salud con un hospital para enfermos mentales, con una penitenciaría para enfermos mentales o personas altamente peligrosas por su condición mental, ¿verdad? Y entonces hace falta. Entonces, ¿qué pasa? A las personas que tienen problemas mentales o los mandan a la penitenciaría donde están revueltos con el resto de la demás población penitenciaria, sin tratamiento, porque en la penitenciaría no hay psiquiatras, ¿verdad? Allá lo que le dan puede darle un medicamento para tranquilizarlo, qué sé yo, o para que le dé sueño y se duerma. Puede ser pero no es un psiquiatra el que le está. Y si lo mandan al hospital psiquiátrico, allá no hay medidas de seguridad para personas altamente peligrosas. Porque ahí los que atienden son enfermeras o médicos psiquiatras, pero no son cárceles. Si una persona en el hospital psiquiátrico se porta mal o está violento, lo aíslan. Lo aíslan, pero sí hay una celdita ahí, pero usted no puede tener a una persona permanentemente en solitario ahí, porque la verdad es que esa institución no tiene guardias de seguridad, sino que lo que tiene son enfermeros. Es diferente la formación, ¿verdad? Dígame, Edison. Sí, este es el caso para las personas que en este caso sí padecen de traumas, si se puede decir, o modificaciones en la conducta, ¿verdad? Producto Sí. de estado de salud. Pero hay algunos que yo he visto casos específicos en los que para recibir atenuantes también tratan de manipular el sistema o dicen Sí. o parecer locos, parecer que están enfermos y para, ¿verdad? Con el propósito de reducir. Y ese es algo que se ha visto bien con nuestro país. Sí, ¿recuerdan el caso de aquel muchacho que le quitó la vida a aquella? Miss Universo, creo, de Santa Bárbara, ¿verdad? Exactamente, a De ella. Plutarco. Ajá, de Plutarco, sí, Plutarco se llama. Mire, él quiso simular una enfermedad mental durante el proceso. Y entonces lo que hizo el tribunal, porque puede ser que alguien le dé una enfermedad mental que sea sobrevenida, o sea, tal vez no en el momento de que estaba cometiendo, pero que después puede desarrollar una enfermedad mental. Entonces lo que hizo el tribunal es que le ordenó un examen psiquiátrico. Entonces lo sometieron a una batería de dictámenes psiquiátricos, de estudios psicológicos y psiquiátricos del Ministerio Público. Y el psiquiatra forense dijo que estaba simulando, ¿verdad? Porque en todo caso, cuando se juzga si él tenía esa enfermedad mental cuando cometió el delito, en el momento, no después. Si desarrolla la enfermedad mental después, no lo exime de responsabilidad, ¿verdad? abogado. Y en este caso, luego en vez de ser como tomado como un atenuante, ¿se le consideró como un agravante en su proceso o simplemente se ignoró como la medida a favor de él y se le siguió el caso de manera normal aplicándole la ley? Entiendo que en ese caso, como fue un doble crimen, y él además nos ocultó o intentó ocultar los cadáveres, ¿verdad? Y demostró una peligrosidad, pero tremenda, con su forma de ejecución delictiva. Y, y yo creo que este señor ameritaba la pena máxima. Y yo creo que el tribunal eso fue lo que hizo. No solamente por la simulación, sino que por la forma de ejecución del delito, por cómo se desarrolló, indicaba un alto grado de peligrosidad. Entonces, en estos casos es que se aplica la pena máxima, ¿verdad? ¿Y cuál es la pena máxima? Sería doble asesinato, ¿verdad? Porque la pena de asesinato es de hasta 30 años, pero como es doble, se le puede, en este caso, lo más que le podrían poner son 40 años, porque hay un límite legal
por concurso de delitos. En este caso es un concurso real porque es un crimen doble, pero si sumamos las penas serían por lo menos 60 años lo que le correspondería. Pero el artículo 69 prohíbe hacer ese tipo de sumatoria porque porque salen penas desproporcionadas, unas penas altas y desproporcionadas. Entonces, lo que establece el artículo 69, que establece un límite máximo, que cuando son delitos que pasan de 20 años o de 20 años para arriba, entonces se suman, pero no pueden superar los 40 años. En este caso, creo que esa fue la pena que le pusieron a él. 40 años. Ok. Sí. A ver. Y el caso del gringo que mató a las 3 muchachas en Roatán es similar a esto, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, creo que ya dictaron sentencia en ese caso, ¿verdad? Ya lo condenaron, pero todavía no han emitido la sentencia. Todavía, es que recuerden que la sentencia condenatoria tiene dos partes. Primero, cuando termina la audiencia de juicio, inmediatamente después de que termina la audiencia de juicio, se determina si la persona es inocente o es culpable, ¿verdad? Pero ahí no se determina pena, no se determina pena, ¿verdad? Solo se dice, después de deliberar el tribunal, después de valorar la prueba, el tribunal llega a la conclusión de que el acusado es culpable, ¿verdad? De la comisión del delito. Fija los hechos, sí, fija los hechos probados y para la determinación de la pena concreta señala otra audiencia, donde esa audiencia es para saber cuántos años tiene que cumplir. Lo que pasa es que en este caso también es un crimen doble. Entonces podrían caerle 40. Yo creo que eso es lo que le va a caer a él. 40. Abogado, Dígame. disculpe, pero ya es hora, me retiro. Ok, sí, gracias por recordar, avisar. Disculpe. Sí, bueno, nos vemos.